en la Grecia antigua. En la antigua Grecia, la ciudadanía en la antigua Grecia. No, mentira, en la Grecia antigua. Bien, chicos, regresamos. ¿Me confirman, por favor, si la clase está siendo grabada? Sí, Licen. Sí, Licen. Excelente, muy bien. La anterior semana nosotros revisamos un poquito de cómo era la ciudadanía en la antigua Grecia, ¿no? Ahora vamos a revisar cómo era la ciudadanía en la Roma antigua, ¿no? En donde también obviamente tenía su clase social, su organización bien administrada y sobre todo los patricios eran aquellas personas que gozaban de la mayoría de los beneficios, ¿no? La ciudadanía en la Roma antigua. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica? ¿Me escuchan? Sí, sí lo escuchamos. Pero déjame hacerlo un poquito más grande. La civilización romana, fundada en el año 553 a.C., fue cuna de una gran civilización en la República. La sociedad romana estaba dividida en tres clases sociales: patricia, plebeyas y esclava. Según Rodríguez, patricios eran los propietarios de las tierras, casas, animales, personas esclavizados, participaban en política. Al ocupar los cargos más altos del gobierno, tenían privilegios sociales, políticos, culturales, militares, eran hombres libres. Gracias, Licen. Excelente, señorita, muy bien. Dentro de la civilización romana, ¿no? Como ustedes saben, fundada en los años 553 a.C., fue una gran civilización que obviamente estuvo organizada en diferentes clases sociales, ¿no? La primera, sí, los patricios, ¿no? Eran aquellas personas que contaban con grandes cantidades de recursos, de dinero, eran los más importantes. Los plebeyos, en este caso, ¿no? Podrían ser comerciantes, artesanos, campesinos y los esclavos en general, ¿no? Que obviamente, pues, no tenían la potestad de participar, ¿sí? En actividades políticas, no tenían la potestad directamente de participar en cargos públicos y eran, en este caso, sometidos por los patricios, especialmente, que obligaban a que realicen todas las actividades dentro del imperio, ¿no? Aquí también podemos detallar que los patricios no eran propietarios de casas, de terrenos, también de personas esclavizadas, participaban directamente en la política, ocupaban los cargos más altos y sobre todo pues eran hombres libres, es decir, tenían la potestad de participar en todo aspecto político, económico, social, religioso dentro del imperio, ¿no? Miren, por ejemplo, acá tenemos una imagen en donde podemos visualizar cómo se vestían en este caso los patricios, ¿no? Ellos obviamente tenían una vestimenta sumamente decorativa, sumamente importante, y la mayoría de ellos en este caso pertenecían, en este caso, al Senado romano, ¿sí? Miren, vestían con las mejores telas, las mejores sandalias, los mejores implementos, y aquí podemos observar también la vestimenta de los esclavos, ¿no? Que generalmente eran prisioneros de guerra y realizaban todas las actividades dentro del Imperio Romano. Ahora nos vamos a determinar cómo eran las características propias tanto de los plebeyos y de las personas esclavizadas. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor William Flores, por favor? A ver, plebeyos, el pueblo estaba compuesto por pequeños comerciantes y artesanos. Poco a poco estos adquirieron igualdad civil y política, junto con los patricios. También eran hombres libres, personas
eran hombres libres, personas esclavizadas. No tenían la condición de persona, sino de objeto, destinado únicamente al trabajo. Correspondían a los hijos de personas esclavizadas o, o a prisioneros de guerra. Sus amos podían darles la libertad o matarlos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Entonces, miren, los plebeyos, comerciantes, artesanos, muy pocos de ellos podían participar en la política y también eran considerados pues hombres libres, ¿no? Mientras que las personas esclavizadas no tenían ninguna condición, siempre estaban destinadas al trabajo único y correspondían, en este caso, a las personas de prisioneros de guerra, directamente personas que contaban con recursos y que obviamente en este caso toda actividad era hereditaria. Es decir, si ellos tenían un hijo, ese hijo seguía siendo pues un esclavo, ¿no? Ahora, la otra opción que se manejaba era que sus amos podían darles libertad o en su caso también podían matarlos, ¿no? Ellos de igual manera compraban a los esclavos dentro de las plazas, ¿sí? Las colocaban directamente en el templo central y ahí ponían a los esclavos y empezaban directamente a negociarlos, ¿no? Es algo similar a lo que nosotros tenemos cuando en el campo las personas de allá quieren comprar un caballito o una vaquita, que generalmente ven ellos para comprar a uno de estos animales. Bueno, le ven en este caso La al caballito, raza, le ven la dentadura, dientes. Los Ya, muy dientes, bien, la dentadura, la raza, excelente. ¿Qué más observan? su pelaje, la edad, los Ya, cascos de los caballos, saber cuánta edad tienen. excelente, muy bien, sí, muy bien. Entonces, miren, prácticamente era algo similar que se hacían a los esclavos para comprarlos, ¿no? Muy bien, la condición romana. ¿Me ayuda, por favor, el señor Jorge Tipantuña? La condición romana. La ciudadanía romana era una condición social privilegiada que incluía estatus social, propiedades y poder para hombres libres que habían nacido en Roma, incluidas sus colinas. Las personas esclavizadas libres podían obtener la ciudadanía, o sí, así como sus hijos también la adquirían quienes servían al ejército romano. Se la podían comprar aunque era muy cara. Muy bien, excelente, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí tenemos, ¿no? La forma de organización dentro directamente que los patricios la manejaban, ¿no? Hombres libres, los plebeyos también nacidos dentro de Roma, mantenían su libertad política, podían participar. Y además de ello, en este caso, las condiciones eran hereditarias, ¿no? Es decir, si los patricios tenían un hijo, ese hijo vendría a ser lo que es una persona activa dentro de la política, de igual manera los plebeyos, y obviamente, pues los esclavos en este caso mantenían el sometimiento. Recuerden que la mayoría de los esclavos, por no decir todos, trabajaban en todas las actividades forzadas dentro del imperio, es decir, los utilizaban para todas las actividades. Por ende, tanto los patricios y los plebeyos en algunos casos no sabían realizar ninguna actividad porque todo lo hacían los esclavos, ¿no? Aquí también podemos manifestar que los patricios tenían la condición, ¿no? De igual manera de servir al ejército romano, podían directamente participar. Sin embargo, a los esclavos le daban la opción, en este caso, de obtener su libertad, siempre y cuando pagaban lo que son los tributos, ¿no? Los tributos, por lo general, eran cuantiosas sumas de recursos y que obviamente, sí, era imposible o muy difícil directamente de que los esclavos logren comprar su libertad, ¿no? Ahora nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La ciudadanía, sí, como condición de igualdad. Me ayuda, por favor, el señor Manuel Bolívar. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. La ciudadanía romana
Por favor. La ciudadanía romana, la ciudadanía era una condición que igualaba a todos los ciudadanos en derecho, tanto público como privado. Estas personas que eran varones gozaban de derechos, libertad, propiedad, justicia, pertenecer a la milicia, votar, recibir honores, ser electos para o- ocupar un cargo público, casarse, participar en la política, surgir así derechos romanos que será la base sobre la que organiza el derecho en Occidente. Excelente, muy bien, señor. 10, muchísimas gracias. Si bien es cierto, aquí podemos detallar, ¿no? Que la ciudadanía era una condición en la cual todos los ciudadanos en derecho participaban, tanto público como en privado, ¿no? Pero obviamente eran aquellas personas que gozaban de la condición de ciudadanos romanos, ¿no? Es decir, gozaban de derechos, libertad, propiedades, pertenecer también al ejército, votar, recibir honores, sí, ser elegidos para un cargo público, es decir, aquellos que tenían lo que es una ciudadanía romana. ¿Sí? Pero obviamente participaban en este caso los patricios, ganaban directamente todas las elecciones, pero también podían participar los plebeyos, ¿no? No en gran cantidad, pero también podían en este caso ser elegidos como representantes en la política, ¿no? Aquí también detalla sobre el surgimiento del derecho romano, ¿sí? Si bien es cierto, aquí directamente se establecen lo que son los primeros parámetros dentro de una sociedad para establecer lo que son derechos tanto en la política y en la sociedad en general, ¿no? Entonces, el derecho romano como tal tomó fuerza, ¿sí? Dentro del desarrollo del Imperio Romano, ¿no? Y bueno, y hasta el día de hoy nosotros tenemos una gran cantidad de derechos, tanto derechos humanos como derechos en la política, derechos en la participación y sobre todo directamente en la democracia en general, ¿no? Por ejemplo, nosotros todos participamos en el voto o no? Sí, Sí, licenciado. No, Pero no, licenciado. no De todas las 18 personas, años en no adelante todas las personas. y 18 años para abajo, no. Excelente, desde los 18 años en adelante, ¿no? Y es una condición o una normativa que nuestra sociedad mantiene. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no realizan el voto? ¿Qué sucede? por la religión, me dicen. Ya, muy bien. Bueno, en el caso de la religión, obviamente, pues todos están condicionados a votar, ¿no? Por Los ejemplo, que no si una votan persona pagan una multa. no Es una vota, ¿qué multa. sucede con esa persona? ¿Qué Le puede multan. pasar? Pagan una multa. Tiene que Pagan pagar una multa. Y para una cualquier multa. trámite no puede presentar, si para cualquier trámite debe presentar ese documento de votación y si no tiene, no puede realizarlo. Tiene que pagar Excelente, una multa muy para bien. que le vuelvan a dar, ya no el mismo el papel o solo un certificado de haber asistido. Muy Dependiendo. bien, excelente, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir con eso, no? Que prácticamente nuestra sociedad se establece por normativas, ¿no? Es decir, todos participamos en el voto, o bueno, desde los 18 años en adelante participamos en el voto. A aquella persona que no participe o que no realice el voto, tiene una normativa de sanción. ¿Sí? Entonces son derechos, sanciones, normativas que nosotros tenemos, ¿no? En algún momento yo les había preguntado, ¿cuántos años de condena tiene una persona aquí en el Ecuador? La máxima condena que nosotros tenemos. Está entre 34 años, 15. 35 y 40. Excelente, muy bien. Determinando, pues, el error o el delito que cometió la persona, ¿no? Ahora, pongamos en Estados Unidos, ¿cuál es la condena más grande que tienen ellos? Pena de La muerte. condena Pena de de 100 muerte. años o de por Pena de vida. De muerte. muerte, Lice. Pena de La muerte. pena de muerte. Muerte. Muy bien. Entonces, miren, dentro de su sociedad es normal aplicar ese tipo de situaciones, ¿no?
Entonces, si aquella persona cometió un delito y por más delito que sea leve, por decirlo así, ellos tienen las consecuencias o las normativas sumamente duras para aquellas personas que lo cometen, ¿no? Desde pena preventivas, perdón, de 3 a 5 años hasta las condenas de muerte, ¿no? Muy bien, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de la ciudadanía en Roma, pero en la etapa de la monarquía. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor William Flores, por favor? A ver, la Roma. En Roma, la monarquía, vigente hasta el año 509 a.C., fue derrocada y se instauró la República. Dice, una forma de gobierno que duró hasta el año 27 a.C., basado en la división de poderes, el control de gobierno y el equilibrio del poder. Compartían el poder tres instituciones: magistrados, senados y comicios. Los magistrados o cónsules gobernaban y eran dos que se observaban o cuestionaban entre sí, consultaban y rendían cuentas al Senado, que los asesoraba, manejaba la política exterior y el tesoro público, aprobaba las decisiones de las asambleas populares, llamadas comisiones donde se hacían las leyes. En este proceso participaban patricios y plebeyos y dedicaban a través del voto, dando origen a la democracia directa. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos hablar que la monarquía en los años 509 detalla directamente que en esta etapa los poderes del Estado prácticamente se compartían entre tres organizaciones, ¿no? Los magistrados, el Senado y los comicios, ¿no? Los magistrados eran aquellas personas que consultaban, cuestionaban, rendían cuentas al Senado, ¿no? De igual manera, pues, el Senado administraba la política, la sociedad en general, la aplicación de normativas, y mientras que directamente los comicios, ¿sí? Estaban directamente los representantes tanto de los patricios y de los plebeyos realizando lo que son normativas para, en este caso, dar la potestad de que participe en el voto, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy nosotros conocemos de que el voto prácticamente es la manera de cómo elegimos a nuestros representantes, ¿no? Y dentro de la ciudadanía en Roma hablamos directamente de dos aspectos fundamentales, al igual que tuvieron los griegos, ¿no? Los ciudadanos, que obviamente eran varones libres, podían participar en todas las actividades importantes dentro del imperio, y obviamente los no ciudadanos, que vendrían a ser los esclavos en general, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro de las etapas del Imperio Romano, ¿no? Aparecen organizaciones administrativas, también aparecen lo que son términos como uno de lo que conocemos al día de hoy con el nombre de dictador. ¿Qué es un dictador? Es el que ¿Qué tiene es un dictador? es el que tiene el poder de, declarar todas las, se me fue la palabra, licenciado. Pero es el que tiene Ya, el muy bien. máximo poder No es una persona que abusa de la autoridad. Muy bien, excelente. Es ¿Qué más es un una, dictador? es cuando es una persona también, que se arroga a recibir todos los poderes políticos y apoyar a las fuerzas del ejército sin limitación judicial. Ya, puede ser, muy bien. ¿Qué más es un dictador? a ver, Una persona que se aferra a dejar los cargos públicos. También, excelente, muy Que, bien. que trata con dureza a los demás. Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, dentro de Roma se aplicaron diferentes organizaciones de gobierno, sí, hablando en la época de la República, ¿no? Y se aprobaban lo que es las organizaciones en formas de control, en el caso de los senados, en el caso de los magistrados, pero además de ello pasaron a formar lo que se conoce como dinastías, ¿no?
Eso obviamente permitía de que un sector, de que un grupo dominara directamente el gobierno o el territorio de los romanos en general, ¿no? Si bien es cierto, ahí justamente en la época republicana aparece el término de dictador. Es aquella persona que obviamente no mantiene todos los poderes, que obviamente no se apega, bueno, que así fuera en la actualidad, ¿no? A la constitución, a las leyes, a las normativas, y que obviamente afecta a la población y no toma en cuenta lo que es la votación popular, no toma en cuenta la opinión de la población en general, y obviamente trata de hacer sus cosas a su conveniencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, como ustedes saben, la mayoría de los presidentes que entran directamente a forjar ese cargo tienen que apegarse a la Constitución. Es decir, ellos no pueden salir y decir voy a crear una ley para esto, o yo quiero hacer esto, o tenemos que hacer esto, o yo quiero cambiar esto. No. Es decir, todo tiene que apegarse a la Constitución, ¿no? Y si si algún presidente o alguna presidenta no quiere hacer ese tipo de situaciones, es catalogada como un dictador o una dictadora, ¿no? Que quiere hacer sus propios beneficios sin tomar en cuenta a la población y a la participación de la población en general, ¿no? Muy bien, hasta ahí nos quedamos. ¿Alguna duda, alguna inquietud, por favor? No, licenciado, solo que no tengo internet. Ya se acaban 2